una semana más Immanuel Martínez, muy contento de poder encontrarnos, de poder conversar, que nos sintonicen y de compartirles todas estas historias, notas que preparamos día con día para todos ustedes. Me gustaría poder saludar a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a mi compañero en producción Silvestre Canil, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión de Facebook y en pauta y continuidad Benito Villaseñor. Sin más, doy pie a nuestra sección de entrevista con mi compañero Silvestre Canil. Punto UDG es Entrevista. Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe en nuestra entrevista el maestro Sergio Zabalza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Igualmente, gracias por la invitación, Silvestre. Es un gusto para mí estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y quiero comentarles a ustedes que nos escuchan que tenemos un tema muy interesante para abordar el día de hoy. Estaremos conversando acerca de un curso que se llevó a cabo para el Departamento de Producción Agrícola aquí en el Costa Sur con el título Yo no quiero ser robot, impartido a través del módulo de psicología y que impartió precisamente el maestro Sergio Zabalza. Para ello, nos gustaría comenzar con un poco de contexto, maestro, si nos pudiera platicar sobre cómo es que se planea y se lleva a cabo este taller y cuáles son las características de ese taller, que bueno, el título ya nos da una idea clara con Yo no quiero ser robot. Ok, normalmente la idea inicia cuando el jefe de Departamento de Producción Agrícola, el doctor Castañeda, nos aporta en el módulo para explicarnos de algunas situaciones o sentimientos que pasan entre la comunidad de profesores, y el cual pues ya una vez mencionándonos todo lo que estaba sucediendo, le propongo este taller de Deja de ser un robot. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, lo que mencionaba el jefe de departamento se adecua a este taller que previamente ya lo teníamos, nada más se hacen unas pequeñas adecuaciones para ser impartido con los docentes. Deja de ser un robot, ¿va? Los seres humanos por naturaleza somos seres de hábitos. Sin embargo, muchas veces estos hábitos no siempre favorecen a nuestra estabilidad emocional. ¿Por qué? Lo hemos hecho a veces tantas veces de la misma manera que nuestra mente emocional ya se aburre de hacerlo. Aparte, si a esto le sumamos los cambios que está habiendo tanto de comportamiento con los alumnos como a nivel tecnológico y de muchas otras áreas, pues también ya no encajan muchos de nuestras formas de pensar, nuestras formas de hacer las cosas en este mundo emergente. Así es, de ahí esa importancia de mantener digamos, esa dinámica en la cual no caigamos en una rutina que no sea beneficiosa para este proceso de educación o incluso en lo laboral. Entonces, me gustaría que nos platicara un poco sobre los contenidos que se vieron en este taller y cómo es que se llevó a cabo la participación propiamente de los docentes. También me gustaría que nos platicara. Ok, dentro de los contenidos que se abordaron en el taller, pues viene siendo esto los hábitos repetitivos que nos llevan a sentirnos de una forma, pudieras decirse ansiosos, estresados o con preguntas sobre nuestra existencia. También esos pequeños hábitos cognitivos, nuestros patrones de pensamiento, lo que generan estos patrones de pensamiento, estos hábitos dentro de nuestras reacciones emocionales, cuál era el sentido de pertenencia institucional del docente, qué le llevó a elegir ser maestro y cómo lo hace en la actualidad, si lo hace con el mismo gusto que lo eligió en un principio. Todas estas reflexiones, ¿para qué? Para un bienestar personal. Dentro de el mismo curso se hicieron algunas actividades prácticas para ponerles de manifiesto la relación
que hay entre lo que pensamos y cómo estamos reaccionando anímicamente en nuestro propio cuerpo. Y ahí se fue desarrollando el curso y ya también con las retroalimentaciones de los docentes se empezó a ampliar un poquito más el contenido del mismo curso. Perfecto, esto llama bastante la atención porque, bueno, a menudo escuchamos esta frase de si trabajas en lo que te gusta, jamás tendrás que trabajar, debido a que disfrutas de esa actividad y no te supondrá pues cierto estrés y demás que son propios del trabajo, ¿no? Que incluso en la palabra encontramos en su etimología algunos aspectos interesantes. Sin embargo, bueno, esto es una idea que puede ser muy positiva, pero que también si se la toma demasiado en serio o demasiado literal, pues vemos que en la práctica no es así, ya que por mucho que disfrutemos nuestro trabajo, es verdad que habrá ocasiones en las que puedan surgir momentos de estrés o en los que nos cuestionemos qué tanto seguimos disfrutando una actividad que hemos estado desarrollando durante un tiempo prolongado. Y en el caso de la docencia, quizá materias que llevan ya años impartiéndose, si bien cada generación es diferente, ¿cómo hacer para que a cada generación que se le imparte esta materia siga teniendo siempre esa calidad humana y ese, digamos, 100% en todos sus contenidos y no haya este desgaste? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso. Escuchamos a menudo esta frase, pero es verdad que todos en algún momento, incluso por otras cuestiones, podemos llegar a experimentar esa especie de estrés o esa especie de desánimo, o hemos escuchado también esto de desgaste ocupacional. Ok, mira, es muy interesante la frase que mencionas, de hecho es de un caricaturista de la Warner Brothers, de Mark Stein. Él mencionaba, hay que convertir de tu profesión una vacación, ¿va? Para que lo que tú estás haciendo todos los días no se convierta en una carga. Pero si te das cuenta, los seres humanos normalmente hacemos lo mismo, siempre de la misma forma. Vamos a decir, del 100% de los hábitos que tenemos, ¿cuánto tiempo llevamos desarrollándolo? Cuando el ser humano lo hace tan frecuente en el mismo trabajo, claro que se va a convertir en una carga. Aquí lo interesante sería qué cosas, por más pequeñas, vamos a decir del 100%, qué tal si cambias un 15 a 20% de cómo haces las cosas, no necesariamente del contenido de la materia, sino de cómo lo haces. ¿Por qué de repente no le metes un pequeño juego, un pequeño cambio? Y esos pequeños cambios, incluso yo les mencionaba a los maestros. A ver, todos los días, y esto también reflexionémoslo nosotros mismos, todos los días en nuestra vida personal primero, nos levantamos a la misma hora, por el mismo lugar de la cama, hacer exactamente lo mismo. Cuando nos sentamos a desayunar, nos sentamos todos los días en el mismo lugar. Cuando nos venimos a trabajar, nos venimos por la misma calle, nos regresamos por la misma calle. Si estamos haciendo lo mismo, todos los días estamos teniendo en promedio el 90-95% de exactamente las mismas conductas. O sea, sé que eso nos lleva a estar viviendo todos los días en el pasado. Llegamos al aula, nos sentamos y exponemos el material de la misma forma. El contenido puede ser el mismo, pero ¿cómo lo doy a conocer? Si hago un pequeño cambio, eso ya está despertando otras conexiones neuronales en mi mente. Por lo tanto, al estar desarrollando esto, genera que las nuevas conexiones neuronales regresen al propio ser humano, eso que se perdió entre los 5 y 6 años, algo que tiene un niño, la habilidad de sorprenderte de las pequeñas cosas. Y esa habilidad de sorprenderte va generando en el ser humano que vayas disfrutando más y que deje de haber el desgaste laboral, porque el desgaste laboral viene cuando ya lo sientes una carga de hacer exactamente lo mismo, ya le perdiste la ilusión por estar haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros como seres humanos en nuestra vida personal hacemos pequeños cambios, y a lo mejor en la cuestión de las materias, ¿no? Pues las materias tienen cierto contenido y lo decide toda la academia, entonces ya tienes más o menos una estructura de qué les vas a dar. La pregunta es, ¿cómo se los estás dando? Y otra pregunta importante, ¿qué te enamoró de tu profesión?
pero en este momento, ¿qué te está enamorando? Y si hay algo que te desenamora, ¿qué puedes hacer para modificarlo y sea agradable a ti para que ya no venga este desgaste laboral? Perfecto. Este aspecto de lo lúdico, nos comentabas, por ejemplo, de alguna dinámica, alguna actividad lúdica, algún juego, pues a veces llegamos a pensar que fue solo para cierta etapa de la vida y que quizá a un nivel licenciatura o universidad, quizá estas dinámicas no son tan necesarias, pero en realidad vemos que sí, que ese aspecto lúdico o esas dinámicas o ese cambiar la forma de presentar algo que ya se ha hecho con anterioridad es muy significativo y puede representar una gran diferencia. Correcto. Mira, cuando nosotros estamos, o como docentes en este caso, yo como instructor, cuando se los estaba presentando a los docentes, he observado una peculiaridad. Entre más infantil se presente el juego, más desconectas al docente de toda esa dinámica a la cual se encuentra ya sujeto, ¿no? Teoría, forma muy, de repente, muy metódica. Entonces, cuando se les imparte el conocimiento teórico, pero se los pones en un juego práctico, es casi como ver niños de preescolar jugando, divirtiéndose, algo que tenían muchísimo que no hacían. Entonces, qué interesante sería que a la hora de impartir nuestros conocimientos, de repente de ahí le metiéramos uno o dos juegos, no solo para la propia materia, sino incluso para sacar al alumno de ese mundo de caos a veces en el que se encuentra haciéndose un montón de preguntas existenciales de si lo que estoy haciendo está bien, de si voy a tener éxito en mi profesión, todo, y aparte todas las situaciones personales que pueda traer. Entonces, cuando tú le metes un pequeño juego, le refuerzas el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo sacas de ese mundo de pensamientos en problemas que trae, y con ese pequeño juego lo conectas con la parte de la tranquilidad o la alegría que todo ser humano tenemos, y en ese momento se abre una ventana de aprendizaje y ya los demás conocimientos pues se los vas reafirmando con la dinámica para que el cerebro vaya haciendo asociaciones y en esas asociaciones se vaya construyendo el aprendizaje significativo. Perfecto, qué interesante es este aspecto, porque bueno, no recuerdo el periodo de tiempo, pero tengo entendido que los seres humanos tenemos un periodo de tiempo en el cual podemos estar absortos con total seriedad y concentración a una actividad y de ahí se recomienda hacer ciertas pausas, muy conocidas como pausas activas en las que se desarrolla otra actividad que permita desconectar para recuperar esa capacidad de estar atentos. Y bueno, en esta época en que nos encontramos también sujetos a mucha información, dispositivos móviles que son nuestras herramientas también, pero también pueden ser medios de distracción, pues es importante tener estos espacios que nos permitan desconectar para reconectar nuevamente en las actividades que tenemos y tener esas breves pausas. Mira, esto que mencionas sí es interesante, ¿va? El grado de atención o el tiempo de atención que pueda tener una persona. En la década de los 90 al 2000, aproximadamente antes del boom tecnológico, se decía que la media de atención de un ser humano en una misma tarea oscilaba entre los 6 minutos aproximadamente. En la actualidad, el foco de atención de una persona, la media está entre los 2 y los 3 minutos. Ha disminuido muchísimo ese foco de atención y se menciona, este foco de atención está disminuido porque el ser humano quiere la información o el grado de toda la información compactada en lo que dura un TikTok, casi, para poder aprender y que se lo hagan casi igual de divertido. Entonces, el ser humano, tanto estar utilizando las tecnologías también le están formando una forma de aprendizaje, pero no solo eso,
si te das cuenta, vamos a decir, están en Instagram, que es la de los chavos, en este caso, la que más utilizan. Ya Facebook es para los viejitos, Así es. según algunos chavos. Entonces, lo que están haciendo es están scrolleando, ¿no? Dándole a la pantalla y sin fijarse absolutamente en algo específico. Y al estar haciendo eso, están llenando de información su mente. Luego se meten a TikTok, que es otra de las redes que más utilizan los chavos. Igual le están dando a un video uno tras otro, que no tiene una continuidad. Y al no tener una continuidad de información, estos reels están generando que las emociones se fluctúen entre positivas, de miedo, de sorpresa, de infinidad de. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Generando un hábito en su cerebro que es, me estoy descontrolando emocionalmente. Ahora sí que están educando su cerebro a estar descontrolado, a fluctuar en las emociones de una a otra, y necesitan una gran cantidad de información para retener menos. ¿Por qué? Porque ya la información difícil ya no se está quedando en la mente. Por esta educación que están teniendo de estar en las mismas redes sociales pasando de una información a otra, en cuestión de segundos, ni de un minuto, que es lo que dura un TikTok, como unos 30, 40 segundos. Sí. Entonces, Sí, es más fragmentario, ¿verdad? Así es, y esa fragmentación es lo mismo que estás ahora sí que habituando a tu cerebro a fragmentarse de esa forma, a pasar de una información a otra y que te aburra rápido el contenido. Y ya cuando estás tan sobresaturado de información que ya cuando quieres retener una información importante para tu vida, el cerebro mismo dice, esto está reaburrido, ¿para qué? Está mejor el TikTok que me aventaste hace un rato. Y luego, aparte, te dieron la información y en vez de reflexionarla para que se integre dentro de nuestra mente, le metes un TikTok y dice el cerebro, no, pues aquello otro no está divertido, es basura. Y se va descartando y por eso de repente le cuesta a los chavos aprender. Porque ya no hay espacio en el almacenamiento de la mente en ese momento. Está sobresaturada de información. Así es, esa saturación y que pues lo vemos reflejado, tal como nos lo comentas, pues en esa inestabilidad emocional o en esos periodos de ansiedad o incluso esa necesidad de tener esas estimulaciones de manera constante. Porque bueno, antes era más común la comida en familia o la conversación o sencillamente estar en ese momento concentrado en los alimentos y en disfrutarlos también. En la actualidad incluso vemos cómo si estamos esperando, si estás en la fila del banco, si estás en el transporte público o si estás comiendo, pues va acompañado de esta pantalla y esta sobreestimulación a través de contenidos como los que nos comentas en TikTok, los Reels, Shorts, entre otros. De hecho, el ser humano vive tanto para los demás que dejó de vivir para sí mismo, y eso también lo convierte prácticamente en lo que dice el tema, ¿no? Un robot. Estás ya tan desconectado de ti que a la hora que sientes algo primero ya no sabes cómo nombrarlo, porque estás en la fila del banco, vas en el camión, estás en un rato completamente donde no tienes otra persona a tu lado que te esté haciendo plática o que tengas la vista fija de esa persona en ti que te esté prestando atención, o si están ahí en la mesa comiendo como familia, cada quien está en un mundo externo, no en su propio mundo de ideas, no. Vive tanto para los demás, y eso es a veces algo que les pregunto a los seres humanos. Si yo revisara tu red social, ¿crees que lo que voy a ver ahí es una verdad? Y les digo, no. Es una mentira, porque ni siquiera esa sonrisa que tienes ahí realmente la estás sintiendo, realmente te estás preguntando, esa sonrisa que estoy teniendo y la frase llegadora que estoy poniendo en el titular que pongo ahí, ¿realmente la estás sintiendo, la estás viviendo o es una mentira que te estás contando a ti mismo por tal de agradarle a la disque mayoría
de amigos que tienes ahí, porque en realidad no son tus amigos, son personas que les gusta el chisme, que no quieren vivir su propia vida y ven a ver cuál vida de los demás es más divertida o más sabrosa para decir cómo sufro. O sea, sé que las redes sociales voy, veo para ver quién está más feliz que yo para reafirmar cómo estoy sufriendo. Ven lo interesante cómo Sí. de repente no nos detenemos a reflexionar lo de las redes sociales. Completamente, y tienen un impacto muy fuerte. Y justo hace un momento comentabas algo que me interesó bastante. Todo está siendo bastante interesante porque si bien pues estamos abordando este taller, pues herramientas de las que nos has estado hablando e información es aplicable para todos. Y nos comentabas cómo el ser humano pues pareciera, o bueno, en la praxis resulta que vive para otros y ha dejado de vivir para sí mismo. Diferentes autores pues hablan acerca de cómo tenemos diferentes áreas que deben ser satisfechas para vivir con salud, con bienestar, con plenitud. Y ciertamente en ocasiones las personas, los seres humanos, nos concentramos tanto en algunos aspectos de nuestra vida que descuidamos otros. Y ese desequilibrio realmente afecta. El término workaholic también ha estado en boga en los últimos años, que significa, bueno, una persona que es adicta al trabajo, que constantemente está enfocado en su trabajo, y así vemos que nos llevamos trabajo en muchas ocasiones a casa, ¿no? Constantes WhatsApps relacionados a trabajo, o continuar con el trabajo en casa, y si bien en la era moderna vemos que la productividad es importantísima, hay autores como Byung-Chul Han que hablan de la sociedad del cansancio, cómo puede llegar a existir cierta autoexplotación, ¿no? En esas áreas del rendimiento, pues en realidad descuidaríamos entonces lo relacionado a la vida personal, relacionado a otros proyectos que no son necesariamente relacionados a lo laboral, al desarrollo profesional, pero que de igual manera tienen una gran relevancia para el desarrollo personal, a ese desarrollo integral. Y en ese sentido, Sergio, pues me gustaría preguntarte sobre cómo lo vieron en el taller y desde luego también esta información nos puede ser útil a todos quienes estamos escuchando el programa sobre esa higiene en cuanto a cómo equilibramos nuestra vida personal, nuestra vida laboral y esos aspectos que deben estar en equilibrio para tener un verdadero bienestar. De hecho, dentro de lo que tú mencionas, el ser humano, somos biopsicosociales, ¿no? Biológicos por naturaleza, cómo nosotros estamos cuidando nuestra propia salud biológica, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la alimentación, estaríamos hablando de la calidad de sueño, ¿va? Y en este caso el ejercicio, ¿no? Para atender la parte biológica. ¿Sería tiempo para el ejercicio? ¿Qué clase de alimentación estás teniendo? Y también la calidad de tu sueño. Y luego, psicológico, ¿va? ¿Cómo tú estás nutriendo tu propia mente, ¿no? ¿Qué información le estás metiendo? ¿Con quién te estás relacionando? Entonces, parte de cuidar nuestra mente es qué información le metes a tu propia mente. ¿Qué calidad tiene? La pregunta también es, aquí entra la parte social, ¿no? Y también psicológica, ¿cómo se retroalimenta? ¿Cuáles son tus redes de amigos? Prestando atención a su cuerpo, qué está sintiendo, qué postura tiene para, si no es agradable, estar haciendo también esos pequeños cambios. Y también hay que cuidar la alimentación, el ejercicio, el tiempo libre, las personas con las que nos relacionamos y qué es lo que estamos consumiendo, sea digital o en este caso igual el tipo de música. ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo de afuera y le estamos alimentando nuestra mente? Prácticamente eso sería a grosso modo, algo sencillito. Perfecto, sencillo pero significativo y como nos decías, a veces algo tan sencillo como la respiración, nos olvidamos cómo hacerlo plenamente. Y hemos llegado al final del programa. Sergio, como siempre, un gusto conversar contigo. Esperamos que puedas acompañarnos en próximas ocasiones para abordar temas así de interesantes. Un gusto por la invitación y a todos los radioescuchas, igual que dediquen un pequeño de tiempo a respirar y un pequeño de tiempo a hacer
cosas tan sencillitas que no les van a quitar mucho tiempo como hacer cosas diferentes, y eso nos puede dar otra percepción de las cosas. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Les invitamos a que continúen la programación de Radio Universidad y por supuesto les deseamos un excelente inicio de semana. Soy Silvestre Canil, nos escuchamos en la próxima emisión. La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara. XHAMU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.